Hola, Montse. Hola, buen dia. Hola, bon dia. Bueno, us presento la Montse, que sé que esteu desitjant escoltar-la. Mireu, la Montse Garcia és pedagoga, educadora social i assistent sexual, a més de la responsable de comunicació d'una pàgina web de la que parlarà, que és assistenciasexual.org, que us posarem l'enllaç pel xat. A la Montse l'hem convidat perquè us ofereixi una miqueta aquest punt de vista d'aquest professional que dona aquest tipus de suport perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir a ple dret de la seva sexoafectivitat. A més, abans de començar la xerrada, ha estat molt graciós perquè hem comentat la casualitat de que el cap de setmana passat, gràcies a que en Telmo Irureta, que és un actor amb paràlisi cerebral, va guanyar un Goya a l'actor Revelació i va fer el discurs d'agraïment que va fer quan va pujar a recollir el premi, doncs s'ha aixecat tota una sèrie de polèmica polseguera que no és nova, que se n'ha parlat molt, però que bueno, es continua parlant sobre l'assistència sexual i el debat que existeix front a la prostitució. Llavors és com perfecte que avui tinguem aquí a la Montse perquè ens parli una miqueta d'aquest rol o d'aquesta professió. O sigui que no m'enrotllo més, Montse, i et deixo que t'expliquis. Gràcies. Vale, perfecte. Dóna'm un segon que comparteixo pantalla. Perfecte. Bueno, buenos días. Yo os vengo a hablar, os hablaré en castellano, me siento más cómoda. Entonces, bueno, muchísimas gracias a... Perdona, Montse, no li has notat presentar. Ho veiem molt bé, ho veiem gran, però Sí, no ho veiem... sé, pero es que tiene alguna pestaña abierta. No, ya está. Lo sé, pero como se ve en grande y se ve bien, yo creo que podemos seguir así. Decía que muchas gracias a DINCAT por invitarme hoy a estas jornadas sobre sexoafectividad. Hoy, como ya sabéis, tanto Clara como yo entramos a tratar el bloque de las sexualidades no normativas y concretamente vengo a hablaros sobre la asistencia sexual. Antes de empezar a abordar todo el tema de la asistencia sexual como tal, creo que es necesario reflexionar un poquito antes acerca de la discapacidad y de cómo evoluciona para poder acercarnos a la sexualidad o a las sexualidades, ya que estas también son diversas, y poder tratar de forma más directa lo que tiene que ver después con la asistencia sexual. Entonces, para empezar a tener un poco en cuenta lo que acabo de comentar, el concepto de la discapacidad, explicar que tiene su origen en el latín y que está formado por el prefijo dis, que significa no, y el sustantivo capacitas, capacitatis, cuyo significado es la capacidad o la cualidad de lo capaz. Por lo tanto, la discapacidad se puede considerar como la cualidad de no ser capaz o de no estar preparado. En 2020 la RAE cambia su definición de discapacidad. Cito la RAE no porque considere que sea la máxima autoridad de nada, sino porque considero que es un aparato político con cierto poder social. Y bueno, decía que la RAE cambia su definición y pasa a considerar la discapacidad como, os lo leo, cito tal cual, disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas. A la de situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras al acceso de participación social. En esta última definición que recoge, podemos observar cómo se contempla desde una perspectiva claramente envuelta en un modelo social, donde la sociedad es realmente la que discapacita a aquellos sujetos, ¿no?, a esos cuerpos o capacidades no normativas. Y en la primera definición podemos ver cómo aparecen los términos de problema, trabajo y prácticamente en una misma frase. Esto no pasa de casualidad, sino porque históricamente se ha considerado a aquellos cuerpos no productivos como cuerpos enfermos. De hecho, vamos a pasar al siguiente, Paul Preciado dio una conferencia en 2013 que titula Muerte a la clínica y comenta que, pues también cito textualmente, un cuerpo que parece no poder adaptarse a la máquina de producción es un cuerpo improductivo y cuya improducción es vista como discapacidad. Continúa, perdón, y dice que caracteriza a la deficiencia y a la enfermedad es que no son enfermedades, sino factores crónicos e incluso características de la persona. Sigue y define la discapacidad como efecto de ese aparato disciplinario como nociones culturales históricamente construidas. Es decir, la discapacidad es algo construido. Ahora bien, ¿por quién?
pues por todo ese aparato que comenta de distintos dispositivos que serían, por ejemplo, las prácticas políticas, la normatividad, los imaginarios sociales que promueven unos cuerpos válidos, bellos, bonitos, sanos, y otros que son vistos como raros, como incorrectos, como cuerpos enfermos, ¿sí? Entre otros. Entonces, me parece muy revolucionario parar un momento a hablar de que la discapacidad en términos de construcciones sociales y culturales. Supongo que por ello también aquella teoría queer tiene ese vínculo con el movimiento queer, ¿sí? Ambos son socialmente construidos y por lo tanto algo que se puede construir es algo que también se puede modificar, es decir, algo construido puede mutar y puede transformarse. Voy a parar aquí para hacer un breve inciso y explicar muy brevemente qué es el movimiento queer y el movimiento GRIP para contextualizar, ¿vale? El primero, el movimiento queer, comentar que surge a años 90 y empieza a cuestionar algunas visiones muy esencialistas y estáticas en cuanto a la identidad de género, orientación sexual y bueno, en general abre como propone una nueva mirada sobre la sexualidad de las personas como algo más dinámico, plural, fluido y bueno, no algo estático. Y la teoría CRIP lo que comenta, lo que critica es ese cuerpo normativo y cuestiona la hegemonía capacitista, sobre todo. Ambas teorías tienen como este punto de inflexión, ya que ambas surgen de la otredad, de aquello que está en los márgenes, ¿no? Lo raro, lo anormal, lo tuvido, y a partir de aquí se reapropian de ese insulto y se lo hacen suyo. Por lo tanto, es importante que seamos conscientes de cómo la intervención de distintos aparatos sociales influyen en nuestra capacidad de ver unos cuerpos diversos. Cuerpos diversos me refiero a múltiples, no solo cuerpos con personas con diversidad funcional, sino cuerpos gordos, cuerpos trans, cuerpos de trabajadoras sexuales, cuerpos racializados, cuerpos seropositivos, ¿sí? Un largo etcétera de cuerpos que el nexo que tienen en común, digamos, es que son cuerpos considerados patológicos y son cuerpos enfermos. Todo ello, analizándolo desde una perspectiva interseccional, donde no hay un solo factor de exclusión, sino que hay diferentes ejes que superpuestos unos con otros pueden generar dinámicas de discriminación por diferentes razones, como ya hemos visto, es importante que seamos conscientes con todo ello que el deseo está marcado por esta mirada. Y consideramos que el deseo es algo que se construye y que por lo tanto se aprende, debemos potenciar más referentes donde sean personas con diversidad funcional que se encuentran en la categoría de cuerpo deseable, cuerpo deseante, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque históricamente las personas con diversidad funcional han sido consideradas, han sido vistas como personas sin deseo, personas no deseantes, porque bueno, se creía que eran personas asexuadas y se consideraba también que el sexo era algo como para adultos y se tendía a pensar que ellos eran vistos como criaturas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones las personas con diversidad funcional, y sobre todo aquellas personas con diversidad funcional a veces intelectual, y ya no solo eran consideradas criaturas, sino incluso infantilizadas a nivel de ángeles, ¿no? Ha sido como un ámbito que históricamente y socialmente no les ha pertenecido nunca, ¿sí? Hemos podido ir viendo que la sexualidad de las personas con diversidad funcional ha sido completamente invisibilizada, infantilizada, asexualizada, y siempre vista desde este punto completamente capacitista y paternalista. Por eso, discursos como el que ha comentado a mi compañero de Telmo Irueta el otro día, cuando se dio a recoger el premio de Los Goya y hizo ese discurso, es súper importante porque visibilizar una sexualidad que hoy en día sigue estando aún muy silenciada, pues es genial, ¿no? Poder tener esta plataforma de difusión. Si hablamos de sexualidad, o de sexualidades, ya que he dicho que esta pues, puede ser plural, ¿no? La podemos entender de maneras muy diversas. Aquí os he puesto en pantalla la definición de la OMS que hace sobre sexualidad y la define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales.
Es más, continúa diciendo que la sexualidad está vinculada orgánicamente a la personalidad. Esta es vida, placer y descubrimiento, y está ligada, como dijo el sexólogo Malcolm Montgomery, al desarrollo personal, a lo interaccional, a lo lúdico, a lo comunicacional, a lo nuevo, a la magia, a la belleza y a la naturaleza, amor y salud. Vale, ha sido un poquito largo, pero me parece importante definir, destacar qué se entiende como sexualidad, ¿sí? Por lo tanto, vivir de forma plena la sexualidad se convierte en un mecanismo de descubrimiento del placer, de la personalidad, de los deseos, de una propia vida. Dentro del término también de sexualidad, podríamos hablar de la sexualidad propia y aquella que es compartida, es decir, de la autoerótica y de la erótica. La erótica hace referencia a esos encuentros íntimos, eróticos, sexuales, como lo queramos llamar, que podamos tener con otras personas, ¿sí? En cambio, la autoerótica la podemos enmarcar dentro del erotismo, pero del erotismo que hago con uno mismo, o sea, que hago conmigo mismo. Por lo tanto, en la autoerótica entra en juego mucho la exploración corporal, la creación de mapas de placer, del descubrimiento de zonas erógenas, pero también hablaríamos aquí del deseo, ¿sí? De hecho, aquí pongo la portada del libro del postporno de la ESO de María Llopis, que me estaba releyendo en verano, y que había una parte que ella cita y comenta que cuando te masturbas es cuando realmente conoces tu propio cuerpo, pero no solo eso, sino también tu imaginario sexual. Es decir, descubres qué es lo que te pone, qué es lo que te gusta, cuáles son tus fetiches, tus fantasías sexuales, tus fantasías eróticas. Por lo tanto, si no te masturbas, no solo no conoces tu cuerpo, sino que desconoces también parte de tu sexualidad, ya que bueno, la masturbación da pie a imaginar diferentes posibles escenarios sexuales. Es por ello también que considero que el hecho de tener acceso a la autoerótica, al propio cuerpo, es esencial para potenciar ese bienestar de la persona e incluso para su desarrollo personal. Por lo tanto, entiendo la autoerótica como un derecho sexual al bienestar sexual de la persona. Y aquí, con esto, lo explica muy bien Soledad Arnau, ¿sí? Soledad Arnau fue una filósofa y escritora con diversidad funcional que escribió diversos artículos que hablaban sobre sexualidad, de las personas con diversidad funcional, y entre sus escritos mencionaba sobre todo como el derecho al propio cuerpo, al placer sexual, visto como un derecho de segundo orden. ¿A qué se refería con esto? Pues que un derecho de primer orden, por ejemplo, serían todos aquellos relacionados con la más estricta supervivencia, ¿no? Como sería el caso de alimentarse, hidratarse, para no morir. Pero en cambio, los derechos de segundo orden son necesarios también tenerlos en cuenta para nuestro bienestar, pero no para nuestra supervivencia, ¿sí? Y aquí es cuando entran los derechos sexuales, el derecho al propio cuerpo, el derecho a conocerte, al derecho a tu placer, el derecho a tu erótica, ¿sí? Por lo tanto, bueno, antes de seguir con el tema de la autoerótica, creo que voy bien de tiempo, quiero leer un poema, un escrito que hizo Soledad Arnau, en su momento, hablando también sobre el tema de la asistencia sexual cuando empezó a probar ese tipo de acompañamientos. ¿Vale? Y también un poquito como homenaje a Soledad Arnau. Dice así: vienes dispuesto a mirarme, a observarme con tu cámara. Yo me desnudo ante ti, a través de esas manos. Unas curiosas manos que irradian ternura, fuerza, sensibilidad, placer, sentidos, posibilidad, libertad, y que sacian mi hambre. Creo saber lo que buscas, o al menos es lo que imagino. Deseas adentrarte en otros mundos, y para ello necesitas que te muestre mi desnudez. Disidente, subversiva, no normativa, biopolítica. Pero también buscas en mí que te enseñe mi jadeo, mi excitación, mis gemidos. Quieres ver cómo me retuerzo de placer al masturbarme. Sigo desnudándome con esas manos, mientras tú sigues observando. Esas manos un tanto caprichosas. Me ofrecen sensaciones, despiertan en mí el deseo. Un deseo muy concreto. Me invitan al autoerotismo, al placer conmigo mismo, a buscar en mí esas partes de mi cuerpo que jamás había podido acariciar por mí mismo. Mis pezones, mi coño, mi vientre, mi cabello. Estos vocablos nunca habían formado parte de mi geopolítica. No sabía que existían. Acabo de descubrirlo.
Esas manos que están siendo grabadas me han apoyado para encontrarlos, desde lo fáctico y terrenal. Estas manos que sacian mi hambre de sexo. Descubro también que mi mano puede deslizarse por mi cuerpo, acompañada de esas manos, de esas bonitas manos. Mi mano, qué curioso, forma parte de mí desde el principio de los tiempos, de los míos, y sin embargo todavía es una gran desconocida. Hasta hoy no habíamos estado en contacto. Es suave, tímida, dulce, sensible. No puedo decir más sobre ella, porque verdaderamente apenas la conozco. Solo sé que me gusta. Estoy totalmente desnuda, dispuesta a tu cámara y a sus manos. Es un momento íntimo, muy excitante. Por primera vez verbalizo mis deseos, reflexiono sobre ellos para poder expresarlos y los racionalizo. Mientras mi mano, con esas manos, recorre esa pequeña porción de mi cuerpo. Toda mi erótica se pone en funcionamiento. Siento sensaciones placenteras, agradables, intensas, desde mi coño, desde mi desnudez. Bueno, con este escrito que hace Soledad Arnau, quería introducir también un punto de, estábamos hablando de la autoerótica, ¿no? De vivir la sexualidad desde ese punto de autoerotismo. Por lo tanto, si consideramos que la autoerótica es un factor clave para nuestro desarrollo personal, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no pueden o tienen un acceso parcial a su erótica, a su autoerótica, perdón? Pues de esta dificultad o este deseo a la propia exploración corporal surge la asistencia sexual, ¿sí? Que vendría a ser un acompañamiento sexual para aquellas personas con diversidad funcional, ¿sí? Que lo requieran, que lo necesiten, que lo deseen. No es algo como que todas las personas con diversidad funcional deban acudir a este servicio, para nada. Hay muchísimas personas con diversidad funcional que no lo requieran porque vivan su sexualidad de forma súper plena y satisfactoria, pero para aquellas que sí necesiten un acompañamiento como este y puedan vivir su sexualidad pues, de una manera mucho más plena, pues existe este recurso, ¿sí? Es un apoyo humano, como ya he dicho, acompañando a la sexualidad, acompañando a la autoerótica, acompañando a descubrir el propio cuerpo, a descubrir el propio placer. Por lo tanto, es un acompañamiento sexual donde el deseo no se encuentra centrado en la persona que asiste, ¿sí? Sexualmente, de que no hay coito, no hay sexo oral, no hay besos, solo hay un acompañamiento a la masturbación, enfocado a veces, pues, por ejemplo, desde el masaje corporal, para no centrarnos exclusivamente en la genitalidad, ¿sí? Y se enfoca desde un punto de vista instrumental. De hecho, el nombre del proyecto de asistencia sexual que promueve Antonio Centeno, la página web os lo dejo por aquí, de asistenciasexual.org, el proyecto se llama Tus manos, tus manos, que justamente hace el título referencia a esta cualidad pues, meramente instrumental, como hemos comentado. Entonces, eso es la información. Y bueno, aquí comento un poquito esto, ¿no? Lo que estaba comentando de por qué este matiz también instrumental, porque queremos alejarnos de las prácticas médicas, queremos alejarnos de esas prácticas terapéuticas, ¿no? Rehabilitadoras. No somos terapeutas ni pretendemos serle. Preciado, por ejemplo, en su último libro, en Historia Mundi, comenta que el mutante siempre está en tratamiento. Sí que es cierto que él lo escribe haciendo referencia a los cuerpos trans, pero creo que en este caso también nos sirve. Todo cuerpo fuera de la norma suele ser un cuerpo tratado de enfermo, como he dicho en la introducción, patologizado, y por lo tanto el tratamiento constante para intentar normalizarlo todo lo posible. Por lo tanto, la asistencia sexual la queremos alejar justamente de esta visión terapéutica, ¿sí? Y centrarla en algo más instrumental. También comentar que la asistencia sexual no solo se lleva a cabo de forma individual, sino que también se puede llevar a cabo en parejas o en las personas que quieran realizar un encuentro sexual. En este caso, la persona que acompaña lo que debería hacer sería temas relacionados con, por ejemplo, una transferencia de silla a cama, ayudar a vestir, a desvestir, a colocar a las personas en las posturas sexuales que quieran, colocar también, por ejemplo, preservativos si se quisiera hacer una práctica sexual con penetración, entre otros, ¿vale? Entonces, para seguir,
Aquí os he puesto un fotograma de la imagen de la peli de las sesiones. No sé si alguien de los que está aquí ha visto esta película, pero bueno, esta fue un film clave donde se empezó a visibilizar desde el ámbito cinematográfico y demás todo el tema de la sexualidad de las personas con diversidad funcional desde una perspectiva de independencia y de toma de decisiones respecto a su propia sexualidad. En la peli, Mark O'Brien, que es el prota, es un escritor reconocido y que se encuentra confinado a un pulmón artificial. Y a los 38 años decide que adentrarse en el sexo, ¿no? Y perder la virginidad. Para ello contrata los servicios de una terapeuta sexual, que en muchas ocasiones se ha comparado con la de la asistencia sexual, pero que se asemeja más a la figura del surrogate, ¿vale? O persona sustituta. Para quien no esté muy familiarizado con esto de persona sustituta, os he puesto aquí un breve esquema donde hace la diferencia un poco entre las diferentes profesiones en las que muchas veces se enmarca la asistencia sexual, pero no acaba de ser lo mismo, ¿sí? Supuesto, asistencia sexual, prostitución y surrogate. Entonces, los surrogate, por ejemplo, los sustitutos, personas sustitutas, estos profesionales que hacen, pues se encargan de trabajar en colaboración con una persona que hace terapia sexual, es decir, la figura del surrogate te ayuda a mejorar tu vida sexual, ¿sí? Pero en un entorno terapéutico. Por ejemplo, si la persona con pena tiene dificultades a la hora de mantener una relación sexual, a la hora de mantener una erección, por ejemplo, o eyacula demasiado rápido de lo preestablecido como normal, ¿sí? O lo frecuente, el surrogate lo que intenta abordar es esta problemática y lo hace a partir de, con ayuda del terapeuta y el cliente, ¿sí? Que hace las prácticas sexuales previamente pactadas con el terapeuta cuando diseña esa intervención sexual es a 3 bandas. Terapeuta, surrogate, sustituto y cliente. De hecho, ya el mismo lenguaje nos da pistas, ¿sí? Desde el punto de vista integral de terapia, habla de cliente, en cambio la asistencia sexual se habla de acompañante y persona acompañada. Y como comentaba, en la asistencia sexual también la parte terapéutica pues, no se contempla, sino que parte de los derechos de autodeterminación, de toma de decisiones, de independencia de la persona con la diversidad funcional. De hecho, yo considero que la asistencia sexual es una figura híbrida que está en constante mutación entre la figura de la asistencia personal y el trabajo sexual, ¿sí? Es decir, la persona que realiza la asistencia personal hace un acompañamiento, ¿no? A la vida cotidiana de aquellas personas con diversidad funcional que necesiten de este apoyo humano concreto para realizar diferentes tareas, diferentes funciones en la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, pues en el ámbito doméstico, alimentario, higiénico, y a partir de la toma de decisiones, bueno, todo esto a partir de la toma de decisiones de la persona con diversidad funcional. Entonces, Centeno, como he comentado antes, que es el creador del proyecto de Tus manos son mis manos, es una persona con diversidad funcional y cuando hablamos, él te pone el mismo ejemplo. Yo necesito de otra persona para peinarme, ¿sí? Pero yo decido cómo hacerlo. Es mi decisión, pero con las manos de mi asistente, y es quien coge el peine y me peina, ¿sí? Entonces, la asistencia sexual tiene un rol similar a la asistencia personal, pero en el ámbito sexual y desde una perspectiva de la autoerética, ¿sí? Porque hemos dicho antes que la persona que hace asistencia sexual no tiene un rol de ese ámbito, ¿sí? Es decir, no se desnuda, no pueden acceder a su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, a la vez, trabajamos con la sexualidad de una persona. Por lo tanto, la asistencia sexual también se enmarca en ese gran paraguas que es el trabajo sexual. ¿Ok? Esto lo explico mejor en la siguiente diapositiva, en la que os voy a explicar un poquito porque últimamente que me está hablando mucho de la asistencia sexual, se está comparando también mucho con la prostitución, ¿sí? Y como ya hemos visto pues, a lo largo de la charla, que realmente las funciones y el rol son completamente distintas. Sí que es cierto que en ambas se encuentran, como he dicho, cosas en común, es decir, partimos del mismo gran paraguas que es el trabajo sexual, pero esto con marcos completamente distintos. Por ejemplo, algunos marcos que se encuentran dentro del trabajo sexual, pues entrarían la prostitución,
la asistencia sexual, las personas que hacen webcamer, las personas que hacen vídeos porno, como actrices, actores porno, personas que hacen striptease, personas que hacen masaje erótico, ¿sí? Entre muchos otros marcos. Entonces, hay muchas profesiones dentro de lo que es el trabajo sexual y hay diferencia entre la asistencia y la prostitución como tal. ¿Sí? No quiero hacer esta diferencia por estigmatizar la prostitución, porque todo lo contrario, son compañeras y compañeros que estamos eso, en el mismo paraguas, en el mismo punto, luchando por los mismos derechos, pero sí que las funciones y los roles son distintas y es importante visibilizarlas para que se entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, comentar, por ejemplo, que actualmente en España no se puede entrar esta figura ni regularizada ni legalizada. Estamos como una especie de limbo legal donde, bueno, como nosotros, como tantos otros marcos que hemos visto también del trabajo sexual, no tenemos acceso a contratos ni a derechos con condiciones laborales, altas en la seguridad social, imposibilidad de acceder después a prestaciones de desempleo, ayudas económicas, sin poder cotizar, largo, etcétera, ¿no? Entonces, salvo que te hagas autónomo, pero aquí ya también es un poco luz. Entonces, algunas entidades, bueno, es importante que se siga luchando un poco en esto para en algún punto regularizarlo, ¿sí? Y poder tener pues toda esta cobertura social y económica que comentaba. Y algunas entidades también lo que hacen es promover un acompañamiento, promueven que el acompañamiento se pague a partir de intercambios o a partir de trueques. Y considero también importante comentar este punto porque para que exista, o sea, considero que es importante que exista este intercambio económico entre ambas partes para visibilizar el trabajo como profesión, no como voluntariado. Sí, este está muy bien, pero todo trabajo profesional implica una remuneración pactada previamente. Entonces, el tiempo, el trabajo invertido debe valorarse. Y ese valor, en tiempos capitalistas, se convierte en dinero, en capital. Entonces, esto creo que también es importante tenerlo en cuenta. Comentar también que la asistencia sexual existe en otros países europeos, pero se lleva a cabo desde prácticas muy diferentes realmente, donde se realiza realmente una prostitución especializada, una prostitución especial para personas especiales, ¿sí? En algunos países, por ejemplo, de Latinoamérica y de Centroamérica, también se están llevando a cabo prácticas de asistencia sexual, o quizás más de encuentros íntimos, ¿sí? Porque aquí incluyen como a veces también muchas más prácticas para acompañar a la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Por ahora me encuentro creando alianzas con terapeutas y asistentes sexuales. En España hay muy pocas, es decir, he intentado más de una vez crear algún grupo, algún colectivo, pero no acaba de funcionar, así que bueno, he estado como en contacto también con otras personas que hacen asistencia sexual en Argentina, por ejemplo, de la mano de Karina, o de terapeutas como Andrea López de Mora. Y también he ido compartiendo experiencias y desarrollando una formación sobre asistencia sexual junto a Alexa Castillo desde México, y que seguramente en el próximo mes de marzo empezaremos a hacer un poco de difusión por las redes sociales, porque es muy posible que en abril se empiece a hacer tanto en España como en México formación en asistencia sexual, ¿vale? Y bueno, considero que es esencial compartir estas experiencias, estos discursos para aprender de las compas e ir tejiendo redes que nos proporcionen pues a veces ese calorcito, ¿no? Que necesitamos para no sentirnos tan solas. Y bueno, simplemente quería aprovechar como este momento para hacer un llamamiento también a todas aquellas personas que se dediquen a la asistencia sexual o quieran empezar, pues que se pongan en contacto conmigo para poder organizarnos, para poder vernos, para compartir experiencias, maneras de hacer diferentes, que creo que es un punto de partida también muy necesario. Sí. Vale. Asistencia sexual, cómo y demás. El rol de la persona que acompaña suele ser de descubierta, ¿no? Del propio cuerpo y de sus placeres. Entonces, ¿cómo? Pues generalmente se suele partir, o yo suelo partir, del masaje corporal, que bueno, considero que es un buen método para descubrir las diferentes zonas corporales y así centrarnos exclusivamente en la genitalidad, ¿no?
sino que intentamos generar pues, nuevas formas de placer donde los sentidos pues, cobran mucha importancia. El tiempo de acompañamiento normalmente varía en función de la persona, pero normalmente suele ser de mínimo 1 hora o así a 2 o incluso 3 horas, pero no sería lo común. Normalmente en 1 hora, hora y media es lo estándar, ¿sí? Del espacio donde se realizan también las asistencias sexuales también varía, puede ser desde la propia casa de la persona que solicita dicho acompañamiento o un hotel si la persona, por ejemplo, vive con la familia o con amistades y necesita un espacio pues, de mayor privacidad, más íntimo, o incluso, por ejemplo, residencias. Yo he ido más de una ocasión a realizar acompañamiento a residencias o incluso en hospitales donde las personas que pues viven allí de forma crónica o durante un largo tiempo. Entonces, las personas que se ponen en contacto conmigo, pues muchas veces es la propia persona, como ya he comentado, o si no es la familia o profesionales de alguna entidad, alguna institución. ¿Sí? Y el perfil de la persona que demanda este acompañamiento suele ser pues, un hombre cis, hetero, blanco, de unos 30, 60 años aproximadamente, o sea que también el abanico de la edad es bastante amplio. También decir que las mujeres que solicitan este tipo de acompañamiento son muy pocas, ¿sí? Creo que podría ser por el tabú, ¿no? Que implica muchas veces solicitar este tipo de acompañamientos sexuales, es decir, ser mujer con diversidad funcional implica a muchas veces un doble eje de opresión, el del género y el de la capacidad. Entonces, si aparte los humanos, históricamente, quien recurría a tipos múltiples de servicios sexuales era el hombre, ¿no? Quien pagaba por acompañamientos sexuales, pues tampoco lo tienen como muy difícil, muy fácil a la hora de plantearse, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? para acceder a este tipo de acompañamientos. De que normalmente, pues eso, siga estando como esta aura de un poquito de miedo, de inseguridad, de vergüenza, ¿sí? En algunas ocasiones también es un tema recurrente cuando me preguntan en las entrevistas y demás acerca, o cuando participo en alguna charla, acerca de la formación, ¿sí? Primero de todo, comentar que como figura la de asistencia sexual, bueno, pues como no está regularizada y no está legalizada, pues tampoco hay una formación reglada, ¿sí? Homologada o demás. Considero que no es necesario tener formación para trabajar como asistente sexual, pero sí que ayuda a tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades sobre sexualidad, sobre diversidad funcional, sobre masajes, ¿sí? Tener ciertos conocimientos en algunas áreas, pues puede hacer que realmente esa asistencia sexual, pues igual, pues estás más segura a la hora de hacerla o fluya de otra manera, ¿sí? No considero que sea, repito, obligatorio tener una formación, pero puede ayudar, puede complementar muchísimo a esa asistencia, ¿vale? Y sobre todo, ¿no? Perdón, disculpad. Sobre todo, no creo que tanto los conocimientos, las habilidades sean súper importantes, sino tener ciertas competencias a nivel transversal, como por ejemplo sería pues, la empatía, habilidades sociales, de comunicación, la escucha activa, la adaptabilidad, esa polivalencia, ese gestionar el cambio o situaciones a veces complicadas, ¿no? Tener todas esas habilidades más transversales sí que son súper importantes a la hora de realmente realizar a lo mejor la asistencia. Y por ello, como comentaba antes, os he puesto aquí la información de lo de la formación de asistencia sexual. Vale, seguimos. Vale, por último, no sé cómo voy el tiempo, pero ya estoy acabando. Por último, quiero comentar que durante el mes de abril publicaré un libro en el que he estado trabajando y bueno, escribiendo durante estos últimos años. Este libro se llama La resurrección de las monstruas y bueno, os vais a encontrar un poco con lo que he estado hablando en esta charla, pero con pinceladas también de muchos otros temas, como por ejemplo sería el porno y el posporno, hablo de trabajo sexual y hago un análisis de un poco del recorrido y de la actualidad.
Hablo sobre el deseo, sobre esa construcción del deseo, sobre el placer, las sexualidades, y profundizo más con el tema de la autoerótica y la erótica, la normatividad de unos cuerpos, de unas capacidades, como excluyen a muchas otras que se quedan en el margen, ¿no? Bueno, entre otros muchos temas, ¿sí? Por lo que la resurrección de las monstruas es un mapa que toma forma de texto, en el cual pues, va mutando entre el ensayo, la poesía, muchas veces la autoficción, y busca sobre todo lo que pongo aquí, ¿no? Capturar las palpitaciones de un cuerpo atravesado por la norma, pero no solo por la norma, sino también muchas veces por la enfermedad o por el control médico y social. Y sobre todo pongo de manifiesto la importancia de crear esos nuevos imaginarios sociales, pero también imaginarios sexuales, donde el deseo y el placer deben formar parte de nuestra cultura. Y bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias por haberme invitado. Gràcies a tu, Montse. Moltes gràcies. La veritat és que ha estat una xerrada superinteressant. M'ha encantat. Estava desitjant escoltar-la i la veritat és que no ha complert una mica les meves expectatives. Vull dir que és genial. T'importaria deixar-la compartir, sisplau, Sí. la pantalla? Perquè mira, jo tinc un parell de preguntes per tu, no? La primera, quan has començat a fer la xerrada, la Carmen ens ha demanat, si us plau, si podies explicar les diferències entre el rol d'assistent sexual i el de prostitució, però més endavant ja has dedicat una diapositiva per explicar-ho amb més detall. De totes maneres, jo aprofito aquesta pregunta perquè sí que és veritat que les persones que poder no entenem la necessitat de l'existència d'aquesta figura, d'aquest rol, d'aquest tipus de suport, però que encara no estem molt submergides amb el seu funcionament, les seves implicacions, quan la gent ens diu no, perdona, és que això és prostitució, o com controleu, per exemple, que la persona que contracta o reclama el suport d'un assistent sexual no ho fa per l'excitació que li fa estar per rebre aquest suport d'aquesta altra persona? No sé, què és el que podem respondre nosaltres? Quins són els contraarguments a aquest tipus d'acusacions o arguments? Bueno, tot el tema de la diferència entre la prostitució i l'assistència sexual crec que ja l'he anat comentant, en el sentit de a la prostitució es parteix des de l'eròtica com a tal i l'assistència sexual des de l'autoeròtica, des del dret a realment poder accedir al meu propi cos. Jo no tinc dret a accedir al teu cos, però sí tinc dret a accedir al meu. Llavors, la figura de l'assistent sexual el que ajuda és a que aquesta persona pugui accedir al seu propi cos, realment. I com he comentat, jo quan faig assistència sexual jo no em despullo, no tenen accés al meu cos, no hi ha segons quines pràctiques sexuals que en la prostitució sí que es fan de manera normalitzada. I en aquests casos no, perquè ja et dic, la base la que parteix és una altra, completament una altra. O sigui, quan ens posen sobre la taula aquest argument és l'eròtica contra l'autoeròtica. Sí, i que això, que les funcions, o sigui, el meu rol és molt diferent que quan faig potser altres tipus de treball sexual. Sí, és completament diferent. Perfecte. Molt bé, Montse. Llavors, hi ha una altra cosa que volia preguntar-te també. Clar, aquí tu estàs convidada a aquesta xerrada des de, no fora del sector de la discapacitat intel·lectual, però sí des d'un punt diferent al que quan parlem o parla algú d'alguna entitat nostra, no? I també entenc que la necessitat o l'aparició d'aquest rol sobretot ve promogut des de la diversitat funcional física, no? Però el que passa que des de la intel·lectual ens incorporem perquè també és una cosa de la que ens podem beneficiar. Llavors, tot això per dir-te que segons la teva experiència o l'experiència que tu coneixes d'altres companys i companyes, quins són els elements que creus que diferencien entre les necessitats de suport d'aquelles persones amb diversitat funcional física d'aquelles que tenen necessitats intel·lectuals? Us parlo des de la meva experiència, sí, i des del que jo he viscut. Quan vaig acompanyar una persona que tingui discapacitat a nivell més físic, sobretot és per una necessitat de mobilitat reduïda, de que realment hi ha una dificultat d'accedir al propi cos, de moure's en general, i necessita les mans d'aquesta segona persona
per realment poder fer aquest acompanyament. Quan es tracta d'una persona amb diversitat funcional intel·lectual, que realment la mobilitat la té bé, sí, és perquè hi ha altres temes a tractar. Per exemple, això ho he comentat també en alguna altra xerrada, aquest exemple, una vegada em va trucar una família i concretament el seu fill tenia un autisme sever i tenia uns 19 anys o així, a nivell hormonal, adolescente, con la edad, i realment tenia molt desig i moltes ganes d'explorar el seu cos, de tocar-se i tal. Però cada vegada que intentava masturbar-se es feia mal. No sabia masturbar-se. ¿Sí? Y la Mara em va comentar, mira, es que ha sido un tema que lo hemos intentado trabajar con el cole, con el médico, con el terapeuta, y es que ninguno nos estaba dando realmente ninguna solución o posibles recursos. O me imprimieron un manual y me dijeron, léetelo. I la segona opció que li va donar a la mare va ser el terapeuta, masturba-la tu, o sigui, masturba-la tu al teu fill. Llavors la mare m'explicava plorant, és que quan vaig pensar i ho vaig fer i a més, drama, no? Ja us podeu imaginar, la mare va acabar sortint, plorant, vomitant, perquè no és algo que hagi de fer la pròpia mare. I això és molt repotent. Moltes vegades són els propis pares qui acaben fent aquest tipus d'acompanyament. I realment considero que la família pot estar en molts temes, però a nivell sexual, a nivell tan íntim, a nivell no és la persona indicada. Llavors, tenir un professional que pugui estar en les residències, que pugui estar en hospitals, que pugui estar a casa com un assistent personal, com per això abans he parlat de la figura de l'assistent personal, comparant-la i dient l'assistència sexual per mi és com una figura híbrida entre el treball sexual i l'assistència personal per això, perquè considero que moltes vegades és molt necessària. I com entra enmig tot el tema de la sexualitat, entra tota l'ètica, tota la moral, però, per exemple, una persona que fa assistència personal també en toca els genitals d'una persona amb diversitat funcional quan l'ha de dutxar, quan l'ha de fer una higiene. Però com es toca en un altre context no passa res. Però quan entra enmig el tema sexual, el tema dels plaers, el tema de tal, nos llevamos todas las manos a la cabeza diciendo no, esto es malo, esto no se puede hacer. Aquí una mica de diferència. Perfecte. Molt bé, Montse, moltíssimes gràcies. No tinc cap pregunta més per tu, o sigui que de nou agrair la teva participació. La veritat és que ha estat molt inspiradora. Espero que a tothom li hagi semblat igual d'inspiradora que a mi. I ens veiem molt aviat. Moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies per convidar-me.